El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versos 11 al 14. Dice la palabra de Dios: Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ahora te rogamos, Rey eterno, háblanos por medio de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu Santo para que entendamos tu mente escrita en este pasaje. Ayúdanos, Señor, a cumplir lo que vamos a aprender de todo lo que nos enseña esta profecía. Señor, y sana los corazones por medio de tu palabra, que es medicina para nuestra alma. Sana las relaciones interpersonales, las relaciones familiares, las relaciones entre padres e hijos, esposos, hermanos, amigos. Sana, Señor, porque tu palabra es eficaz y produce vida. Gracias te damos, Rey eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Decimos todos, amén, amén y amén. Bien, hemos visto el capítulo 37 desde el verso 1, hoy vamos a llegar hasta el verso 14. Mire todo lo que hemos visto. Dios lleva al profeta Ezequiel a un valle de huesos secos. Esto aproximadamente fue, ¿en qué año? ¿Quién recuerda la fecha? Más o menos, ¿en qué fecha se dio esta profecía? Año 570, amén, un 10 para Johan. En esa fecha se escribió, o por lo menos Ezequiel recibió esta profecía, que después escribió o la escribió enseguida. Algunos detalles los aclararemos cuando estemos con el Señor. Mientras tanto, pues, nos quedamos con lo que Él nos ha dado hasta el momento. Y entre las cosas que Él dice que el pueblo de Israel era esa cantidad de huesos secos. Es una alegoría la que está el Señor usando para mostrarle a Ezequiel el estado espiritual de la nación de Israel. En medio de toda esa profecía que está enseñándole el Señor al profeta Ezequiel, hablamos de lo que es la restauración. La restauración es una acción poderosa cuando el corazón está dispuesto para ser restaurado. La restauración requiere de disposición. La restauración requiere de voluntad. No podemos hablar de, ven acá que te voy a restaurar. Así no es. Eso se hace con las cosas. Una mesa dañada se puede restaurar, pero un corazón dañado, un corazón que se ha enfermado, debe estar dispuesto para que Dios trabaje. Hablamos de que Dios, entre las primeras cosas que hace, es que envía un profeta.
Ese profeta puede ser a través de sueños, a través de la exposición de la palabra de Dios, o una persona a la que Dios use con el don de profecía. El Señor está dispuesto a rociar de su agua para que los huesos sean avivados. ¿Qué es a quién llama el profeta por orden de Dios para traer vida a esos huesos secos? Al Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo no actúe en la persona, ¿cómo está la persona? Muerta. Seca espiritualmente, así es. Así que el profeta obedece el mandato del Señor y el Espíritu Santo viene. Y como esta es una profecía que está cumpliéndose, recuerden, ahora vamos a ver la interpretación de la profecía. Agarren ese pollito. La interpretación de la profecía. Y como ya hemos visto con más detalles en las enseñanzas anteriores, el Espíritu Santo en la restauración, hoy vamos a mirar qué le dijo Dios al profeta que significaba esta profecía, esta visión que le había dado. Y vamos a hacer una corta oración. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Padre, instrúyenos en tu palabra, ilumínanos y sensibiliza mucho nuestros corazones para oír tu voz y hacer como tú deseas que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús decimos todos, amén. Mire el versículo 11. Vamos a comenzar con la interpretación que el Señor le dio al profeta. En primer lugar, Dios es el que da la interpretación de su palabra. No hay que buscar la interpretación de la palabra de Dios en un lugar distinto a la misma Biblia. ¿Dónde voy a encontrar la interpretación correcta de este pasaje? En la misma Biblia. O sea que para encontrar la interpretación correcta de este pasaje que hemos estado tocando desde días anteriores, yo no tengo que ir al Vaticano, a la Meca, o a Jerusalén, o a Nueva Delhi, o salir del sistema, irme para Marte, Saturno, para encontrar la interpretación de este pasaje. Porque la regla básica de interpretación bíblica me enseña, y aquí Catedral Bíblica esto lo ha repasado bastante, que la Biblia se interpreta por medio de... No se oyó. Se interpreta con la propia Biblia. Y si no encuentro la interpretación enseguida, como nos gusta, todo tiene que ser instantáneo. Con la Biblia no todo es instantáneo. A veces hay que esperar años. Hablamos de una profecía que se está cumpliendo desde hace ya 2570 años. Y apenas se cumplió el 50% de la profecía. ¿En qué año se cumplió la primera parte de la profecía? En el año de 1948. Falta la segunda parte. Muy bien. La interpretación de este pasaje nos lo va a dar Dios. Hay algunas cosas que Dios tiene presente cuando Dios va a darnos la interpretación de un pasaje. Por ejemplo, el tiempo que yo llevo estudiando la palabra. Segundo, la consagración que yo tengo al Señor. Todo eso lo tiene en cuenta Dios. O sea, yo no puedo pretender que una persona, supongamos yo tengo 2 años, 3 años de convertido, tenga la misma iluminación que tiene una persona que ya tiene más años estudiando la palabra. ¿Me explico?
hay que ir por etapas. Vamos quemando etapas. La consagración que tenemos al Señor es importante. Una persona que va, viene. 3 meses en el mundo, 2 meses en la iglesia. Esa persona es como si fuera siempre un recién convertido. Y le va a costar madurar. ¿Por qué es tan importante que podamos entender la interpretación correcta de un pasaje bíblico? Porque eso va a afectar mi vida. Mis decisiones, mi futuro, depende de lo que yo entienda de la palabra. Y entender la palabra va a llevar tiempo. Por ejemplo, ¿cuántos años duró escribiéndose la Biblia? ¿Lo dijimos aquí? 1600 años aproximadamente. 1600 años. ¿Qué contenido tiene la Biblia? Es un contenido espiritual que se escribió durante unos 1600 años. Yo no puedo pretender entender de una vez algo como si este fuera un libro de álgebra, de química, medicina, como si fuera un libro común. No, mi hermano. No, nada, ni siquiera memorizándola. Entonces, ¿cómo interpretamos la Biblia? Ahora, en la internet usted va a encontrar mucha gente interpretando pasajes bíblicos. Y yo creo que la mayoría de la población no sabe interpretar, no entienden. ¿Qué hacen ellos? Tiran la Biblia por allá. Entonces buscan a alguien que ellos creen que les puede interpretar correctamente la palabra. Y hay muchos herejes, falsos maestros, falsos ministros, enseñando a través de la internet. Personas que están dando paja en vez de pasto. Están dando leche adulterada en vez de leche sana. Y mucha gente cree que siguiendo estos falsos maestros van a entrar a la vida eterna y van a adquirir respuestas para los interrogantes que ellos tienen. Y no es así. Dios trabaja con el tiempo, con nuestro corazón. Es más importante para Dios. Yo sé que esto va a sonar un poco, ay, ¿cómo así? Es más importante para Dios que tú practiques una doctrina antes de que sepas, conozcas todas las doctrinas y no hayas podido practicar la primera. ¿Sí entendimos eso? ¿De qué sirve ser una Biblia con patas si sigues siendo mentiroso, estafador, todavía compras lotería? Ahora las mentiritas según son blancas. De nada sirve conocer toda la Biblia si no la practicamos. Entonces, en la interpretación de este pasaje, que es muy importante porque es un pasaje que tiene que ver con toda la historia de Israel, de alguna forma, para la iglesia es una brújula este pasaje, porque en la medida en que pasan los días, yo como cristiana me doy cuenta, bueno, falta la siguiente parte. Quiere decir que todavía hay tiempo quiere decir que todavía el Espíritu Santo está trabajando. ¿En qué está trabajando todavía el Espíritu Santo? En el mundo. Todavía el Espíritu Santo está convenciendo. Todavía el Espíritu Santo está tocando gente. Todavía hay sanidades. Todavía hay almas que están buscando del Señor. Eso se va a acabar.
Y cuando eso se acabe, es porque ya empezó a cumplirse la segunda parte de la profecía. Muy bien. Entonces, ya que la Biblia se interpreta a sí misma, voy a basarme en todo lo que enseña la propia Biblia para entender esto. Mire por favor el versículo 11. Dice la palabra de Dios, Ezequiel 37, 11. Luego me dijo, verso 11, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Qué son esos huesos? Y si a mí se me antoja decir, bueno, estos huesos son la iglesia de Cristo. No, porque es que yo opino que los huesos significan la iglesia. Y yo sanciono lo que estoy diciendo y voy a escribir y voy a decirle a todo el mundo, estos huesos significan la iglesia. Estos huesos secos significan otra cosa. ¿Podemos aceptar eso? ¿Sabe por qué no lo podemos aceptar? Porque ya Dios está dando la interpretación de lo que significan los huesos. Y si Dios está diciendo que esos huesos secos son la familia de Israel, ¿qué debo entender yo? Que eso es Israel. No significa la iglesia, no significa el gobierno, no significa mis negocios, no significa más nada. Solamente lo que Dios dice que significa. Huesos secos. ¿Quiénes son? Israel. Punto final. Entonces, si usted escucha una predicación donde alguien le diga, los huesos secos son esto y esto, otra cosa, ¿qué va a decir usted? Ve, este es un falso maestro. Falsa doctrina. Porque después que te digan que esos huesos secos significan otra cosa, después viene lo otro. Entonces ahora te van a aplicar la palabra con base en una falsa interpretación. Así es como trabajan los falsos maestros. ¿Por qué ellos tuercen la palabra? Para sacar provecho de la oveja, para sacar lana, para aprovecharse de la que está débil, de la que no sabe, de la que está herida. Claro, porque cuando la palabra de Dios se predica de manera correcta, no se pueden aprovechar de las personas. ¿Estamos entendiendo? Decimos gloria a Dios. Porque el Señor nos está enseñando por medio de su Espíritu Santo. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente. Aprenda, escúcheme por favor. De la forma como Dios le habló a los huesos secos de la casa de Israel, hoy Dios te puede hablar a ti. Es diferente. No estoy diciendo que los huesos secos significan otra cosa. Estoy diciendo que lo mismo que hizo Dios con Israel lo puede hacer contigo. ¿Entendimos? Es diferente. Bien. ¿Cuáles son las reglas de interpretación? Es que quiero decirlas como para... La regla básica dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Ok, entonces la regla número 1, regla primera. ¿Cómo dice la regla primera? No. Regla primera de interpretación bíblica. ¿Cómo es?
Toda palabra debe entenderse en el sentido literal, usual, ordinario. Toda palabra. Si ahí dice hueso, ¿qué debo entender? Hueso. Si ahí dice Israel, ¿qué debo entender? Si ahí dice secos, ¿qué debo entender? Algo seco. No le voy a dar otro sentido. Voy a darle el sentido literal. Segunda regla. Toda palabra debe entenderse en el sentido que indica la frase. Frase. Tercera regla. Toda palabra debe entenderse en el sentido que indica el contexto. Cuarta regla. El pasaje debe entenderse a la luz de del propósito del libro. Como Ezequiel es un libro profético, yo debo entender esto es una profecía. Ya con el contexto me di cuenta, esto es una visión. Con la cuarta regla me di cuenta, pero es que esto es una profecía. O sea que no podemos cambiar. Quinta regla, voy a considerar ahora todos los pasajes paralelos a este pasaje. Esas son las 5 reglas básicas de interpretación. Usted las puede investigar en internet, puede acercarse a los hermanos que ya tienen más conocimiento, puede acercarse a mi esposo, él se las va a dictar una por una. O puede escuchar la predicación nuevamente. Bien. Entonces, Dios da la interpretación a Ezequiel, al profeta Ezequiel. Y esa interpretación es la que se debe aplicar a nuestra vida, no otra interpretación. Dios le explica a Ezequiel, entre otras cosas, lo que hay en el corazón de la nación de Israel, el pueblo de Israel. Básicamente lo que Dios le dice a Ezequiel es, Ezequiel, la nación está seca porque está endurecida. La nación de Israel, mi pueblo Israel, piensan que ya no hay esperanza. Mire cómo dice. Ahí el verso 11. ¿Qué dicen ellos? Lo dicen. Cuando usted vea un judío ortodoxo, un judío practicante de su religión, que no cree en Jesús como el Señor, como el Mesías, sepa lo que él está pensando. ¿Qué está pensando? Nuestros huesos se secaron. Pereció nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. De pronto ellos te sonríen, te saludan, tú los ves bien. Pero en el corazón, si Dios dice que esto es lo que ellos piensan, créelo. Y por eso hacen muchas cosas que no son voluntad de Dios. Porque ellos creen que ellos pueden atraer al Mesías. Estuve viendo un video donde el primer ministro le preguntaba a uno de los rabinos más reconocidos en Israel. Le preguntaba, rabino, ¿qué tanto tardará el Mesías? Lo necesitamos. Y el rabino decía, tenemos que seguir orando. Mire cómo esperan ellos al Mesías. Ya nosotros lo tenemos con nosotros. Pero ellos no lo creen, no lo recibieron. Acuérdense, el Señor vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, ¿qué hacen ellos? Están esperando que Él se manifieste como ellos quieren, no como Dios dice en su palabra. Entonces, ¿qué dicen ellos? Nuestros huesos se secaron.
Pereció del todo nuestra esperanza. Somos destruidos. Y después dice el Señor, verso 12, por lo tanto, profetiza, Ezequiel, profetiza. Y esta palabra es vigente para nosotros hoy. Mira lo que vamos a hacer ahora. Vamos a aplicar esta palabra. Nosotros no somos el Israel que tiene los huesos secos. Nosotros tenemos esperanza. Amén. Pero si en algún momento tú piensas, estoy seco, mi familia ya se acabó, mi negocio se acabó. Mire, cuando una persona comienza a pensar cosas que no quiere decir, pero ya las piensa, tienes que verificar de dónde vienen esos pensamientos. Porque el diablo va a trabajar para engañarte. Una mujer en una campaña, este testimonio hace parte de una predicación que dio el reverendo Jorge Rashke hace muchos años. Y en plena predicación, cuando él hizo el llamado, una mujer angustiada pasó y dijo, yo hoy me iba a ir de mi casa, iba a abandonar a mi esposo, a mis hijos, y tenía pensado quitarse la vida. ¿Por qué? Porque ella decía, mi esposo no me ama, mis hijos no me respetan, mi familia, yo no le intereso a mi familia, así que yo me voy, dejo todo tirado y me voy. Pero hoy entendí que esos pensamientos no vienen del Señor. Y ese día ella entregó su vida a Jesucristo y decidió borrar todo eso y volverse al Señor, corregir. Siempre hay que recordar algo: pensamientos de destrucción, pensamientos de muerte, pensamientos de robar, no vienen de Dios, vienen del enemigo. Y el enemigo tiene muchas formas de sembrar en nuestra mente sus ideas. ¿Estamos entendiendo? Entonces, no está bien que un creyente diga, no, ya mi familia, ya eso se acabó, ya ahí no hay nada que hacer. Oye, si Dios levantó a Lázaro después de 3 días de muerto, ¿qué no puede levantar el Señor? ¿Sí estamos entendiendo? Una persona me decía, yo era mentor en mi iglesia, yo era diácono, yo fui bautizado con el Espíritu Santo, yo. Y dijo, yo me siento tan frío en este momento que yo creo que ya para qué volver a la iglesia. Si ya yo oigo los cantos y a mí no me hace nada los cantos, yo no puedo ni orar, estoy ocupado, ya yo para qué voy a volver a la iglesia, ya. Mire qué confesión tan negativa. Lo que dice Israel, nuestros huesos se secaron, somos del todo destruidos, ya aquí no hay nada que hacer. Hay matrimonios a los que uno les dice, sí hay solución, y ellos dicen, no, mire, esto no lo sana nadie. ¿Cómo que no? O sea, ¿Dios no tiene el poder para sanar un matrimonio? Para el Señor no hay nada imposible, no hay nada difícil para Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué persiste el problema? Porque el corazón es duro, grafito. Es que yo quiero que las cosas se hagan como yo digo. ¿Por qué no como yo digo?
Y el Señor dice, pero ¿por qué no las haces como yo te estoy diciendo? Para que veas. Pero es que yo quiero así. Alguien me dijo, es que vea, si las cosas no se hacen como a mí me gustan, para mí no sirven. Mira, ese corazón no es de piedra, yo creo que es de acero. Pero el Señor habla de la piedra porque en ese entonces no existía el acero. ¿Y usted sabe cómo se derrite el acero? Con fuego, hermano, fuego, candela. Usted puede buscar en las fábricas de acero cómo convierten el acero, hacen maravillas con el acero, pero el acero antes de ser eso, lo derriten, queda como una lava. Entonces, ¿qué hace el Señor? Ok, me estás pidiendo que humedezca los huesos secos, y yo quiero levantar los huesos secos, dice el Señor. Pero como quieres que se hagan las cosas como tú quieres, vamos a meterte en el horno un rato. Y Dios es especialista en ablandar corazones. ¿Y cómo ablanda Dios los corazones? Con fuego. Fuego. Fuego de la prueba. Esta que está hablándote tenía un corazón bien duro. Y cuando me di cuenta que estaba en el horno ardiendo y comencé a derretirme, fue cuando comencé a ver los cambios en mi vida, en mi familia, en el ministerio. Tuve que ceder. Entonces, Israel está endurecido porque Israel dice, ¿cómo es posible que el Señor llame a gentiles que no guardan la ley, no son circuncidados? ¿Cuántos varones hay aquí circuncidados? No digan. Ellos no guardan la ley, no guardan el Shabbat. Y ahora viene el Señor y les da salvación. Y nosotros, que nos tuvimos que circuncidar los varones, que tenemos que guardar el Shabbat, que tenemos que guardar la ley, 613 partes de la ley. Viene y nos cambia las reglas de juego. ¿Qué hace el Señor? Se cruza de brazos y le dice, es que no es como tú digas, es como diga yo. Y Dios sí puede hacer eso. ¿Qué hace el Señor? Mírelos en la guerra en la que están. Ellos creen que pueden traer al Mesías. Y como Dios les ha dado la victoria en todas las batallas que han librado desde 1948, tenemos la razón. Y el Señor diciéndoles, hey, ya yo vine, derramé mi sangre por ti, eso es imposible. Yo soy Dios y yo vine a vivir, a morar contigo más de 33 años. Recíbeme. No puedo aceptar que Dios se haga hombre. Eso es lo que piensa Israel o yo. Resultado, huesos secos. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puede ser como digo yo? Si como digo yo hasta suena más bonito. Por eso, mire, hay gente que se va a condenar. No porque no conozcan el Evangelio, sino porque quisieron cambiar las reglas del Señor. Y hay gente en este momento que cree que va para el cielo. Hay caminos que al hombre le parecen, pero su fin es de muerte. Tiene que ser así, porque así es como a mí me funciona, así lo quiero, así me gusta.
Alguien me decía en una clase de teología, porque estábamos hablando de que hay gente cristiana que no es salva. Son cristianos porque creen en Jesús, pero no son salvos, no tienen al Espíritu Santo, son duros. Pero si Dios quiere que todos sean salvos, sí, Dios quiere que todos sean salvos, pero de acuerdo a su regla. Señor, pero yo también quiero ser salvo, pero tú puedes ser un poquito más flexible. ¿Qué dicen ustedes? ¿No te parece, Señor, que tú como que exageras mucho? Hay gente así. Sí, claro. Y se pierden. Y se van al infierno. Y en el infierno tienen rabia. Se están quemando y tienen rabia. Me perdí porque Dios no me aceptó lo que yo le propuse. Mire, nosotros llegamos a un lugar donde trabajamos. Una empresa. ¿Qué pasa si tú no te ciñes a las reglas? ¿Te sacan? ¿Te sacan? Porque para eso están las reglas. Exactamente. Si el atleta no lucha legítimamente, dice el apóstol Pablo, pierde. Si hace trampa, pierde. Ahora, si Dios en su misericordia quiere, Él de su voluntad, quiere, vamos a facilitar esto aquí. Él lo puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque Él es soberano. Acá en la costa colombiana usamos una frasecita. Él puede hacer como se le dé la gana. Suena como grotesco, ¿verdad? Pero en realidad Dios hace con lo de Él como Él quiere. ¿Y qué somos nosotros delante de Dios? Gusanos. ¿Qué tal el gusano dándole órdenes al Creador? Entonces, Dios quiso salvar a los gentiles sin la ley escrita que ellos guardaban. Voy a traer a colación aquí una parábola que contó Jesús. El hijo pródigo. ¿Cuántos han leído la parábola del hijo pródigo? Qué hermosa, ¿verdad? El hijo menor. Los menores siempre son un poquito más. Sí, dan un poquito más que hacer. El hijo menor le dijo al papá. En todas las parábolas, Dios es el papá. Usted nunca vea en las parábolas que Dios es mamá, sino papá. Bueno, papá, dame mi parte de la herencia porque me quiero ir a conocer el mundo. El papá de alguna forma reunió todo y se lo dio al hijo. El hijo mayor, rectecito como una regla, al pie del papá. El hijo fue, malgastó todo lo que tenía. Dicen mujeres, vicio, quién sabe. Hasta que se le acabó todo el dinero y vino una gran hambre a la tierra donde estaba el hijo pródigo. Juan se llama, bueno, vamos a llamarle Juan porque así se llama la canción de Richie Ray y Bobby Cruz. Juan en la ciudad. Está basada en la parábola de, permiso para escucharla, ¿oyó? Juan en la ciudad. Cuando Juan quedó solo, sin dinero, el único trabajo que encontró, como para borrar lo más pequeño que tenía de dignidad, cuidar cerdos. Y hay que ver lo que significa cuidar cerdos para el Señor. Eso es rebajarse a lo más subdebajo. Y estando allí, en esa condición, allí en el lodo, ni siquiera le daban de la comida de los cerdos. Y él tenía hambre. Es ahí, en la prueba de fuego, donde ya no hay más puertas para tocar, en el
pozo más hondo, ahí, cuando ya no hay más esperanza. ¿Qué hizo el hijo pródigo? ¿Qué hizo Juan? Volvió en sí. ¿Qué me pasa? Mire que el pasaje dice así. Lucas, el Evangelio de Lucas, volvió en sí. O sea, él recapacitó. Oye, ¿yo qué estoy haciendo? Si mi papá es millonario. Y él decide volver a la casa del padre. Y cuando llega encuentra al papá con un garrote. ¿Sí? El papá estaba en la puerta. Desde que el hijo se fue, estaba el papá amoroso, lleno de compasión, allí en la puerta, mirando a lo lejos. ¿Será que hoy viene mi hijo? Al día siguiente, ¿será que hoy viene mi hijo? Todos los días, a mí eso sí que me conmovió. Todos los días. Hasta que apareció el muchacho, irreconocible, como todo un andrajoso. Y cuando el papá lo ve, sale corriendo, lo abraza. ¿Y qué dice el papá? Pónganle el mejor vestido, pónganle calzado, anillo y maten el becerro gordo. Pongan música porque mi hijo estaba muerto y lo he recuperado. Papás, hay necesidad de más padres así. Padres que pueden abrazar a su hijo, besarlo. Padres que pueden perdonar y dar otra oportunidad. Mire, el papá abraza al hijo, lo viste, lo calza, le pone anillo y hace fiesta. Y ahora viene la partecita que nos interesa. Ahora viene el hueso seco. El hueso seco viene bravo. Ajá, ¿y esa música qué es? Y uno de los jornaleros. Tu hermano menor vino y tu papá hizo fiesta porque le recibió vivo. ¿Qué hizo el hijo mayor? Se acerca a donde el papá y le dice, papá, tú no, básicamente voy aquí a parafrasear porque esto fue lo que él quiso decir. Oye, yo nunca me he descarriado. Yo soy tu pueblo. He estado aquí. Y vinieron los gentiles, hicieron desastres con tu creación. Y yo, que soy tu hijo mayor, ¿cómo se llama eso? Eso se llama resentimiento. Un deseo de descarriarse reprimido. Ahí está el pueblo, molesto. Por eso fue que el Señor les dijo, los voy a provocar a celos. Mire, para un judío escuchar esa frase es difícil. Para un israelita, mi Dios va a buscar un pueblo que no es pueblo y le va a decir, heme aquí a alguien que no guarda la ley, que come lo primero que se mueve, que se viste de manera rara, y yo aquí que guardo la ley, que me tuve que quitar el prepucio, ni un corderito para gozarme con mis amigos. Ese es el hueso seco. Si tú eres de los que ha perseverado en la iglesia, aplicación, ha perseverado en la iglesia y nunca te has descarriado, me quito el sombrero delante de ti. Si te has descarriado, bueno, eres el hijo menor, volviste. Pero si has llegado a la iglesia y nunca te has descarriado y estás ahí,
viendo cómo el hermano entra, parrandea y vuelve. ¿Qué le dijo el padre al hueso seco? Hijo, todo lo mío es tuyo. Pero tu hermano, ¿no era necesario gozarnos, alegrarnos? A ver, ¿qué mostró el hermano mayor? Resentimiento, ¿qué más? Dígamelo. Celos, envidia. El hueso seco. Ahora, ¿puede un cristiano tener los huesos secos? Sí. Es importante que entendamos algo. Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus tiempos y sus métodos. Mira, Dios puede ascender a una persona que llegó después de ti. ¿Te vas a amargar por eso? Algún motivo tiene Dios para no ascenderte. En estos días, el pastor Oscar nos contaba, él, un hombre tan saludable físicamente, tan saludable, y él decía, en la conversación que tuvo con nosotros, oye, pero si yo tengo una salud de hierro, pocas personas tenían la salud que tiene él, o que tenía. Y viene el Señor y le baja las plaquetas. Ay, Dios sí que sabe tocar el cuerpo, ¿verdad? Y hacer como Él quiera. Le bajó las plaquetas, inexplicablemente. Y los médicos allá se volvieron locos, porque no había ningún motivo para que las plaquetas se bajaran. Pero Dios dijo, ahí van a estar abajo hasta que yo diga. Y en el hospital, el Señor lo sacó a él y lo llevó a su presencia. Lo humilló en el hospital y le habló. Y entre las cosas que le dijo, tú pediste un ascenso ministerial, te lo voy a dar. Él se reía y todos nos estábamos pensando, nos reíamos porque pensábamos, ¿quieres un ascenso? Bueno, Dios te va a tratar. ¿Cuántos quieren ser ascendidos por el Señor? Los entiendo, no se preocupen, los entiendo. Igual el Señor, el día que diga, voy a ascender a fulano, ¿quién le va a decir no? Hay cursos de ascenso. Hay cursos de ascenso y algunos están haciendo el curso. Aquí en la iglesia necesitamos diáconos. Los militares para ascender Hacen cursos, sí señor, iguales en el ministerio. Pero aquí el mismo Señor matriculó al pastor en un curso. Bueno, oiga, en este curso en que el Señor pone a sus hijos, les enseña muchas cosas. Dice el apóstol Pablo, si alguien quiere ser diácono en la iglesia, tiene que ser primeramente probado. Y aquí mi esposo dijo, bueno, vamos a candidatizar a varios hermanos para que sean, entre ellos vamos a escoger a varios diáconos, porque nosotros no tenemos todavía. Oiga, y comienza la prueba. ¿Cuántos quieren ser diáconos? Los entiendo, tranquilos, los entiendo. en la milicia cuando un militar X superior va a hacer un curso de ascenso, vuelve a ser lo más recluta. Lo más, Recluta, o sea, como si hubiese entrado
De cero. Bueno, somos una milicia, la milicia del Señor. Y precisamente cualquiera le puede dar órdenes. Entonces, prácticamente, siendo superiores, termina siendo Y teniendo más años de estar. humillado en esa. Bueno, el Señor es especialista en humillar. Por eso siempre le digo a los hermanos, hombre, humíllate tú. ¿Sabe qué dice Jesús? Jesús dice, aprende de mí, que soy manso y humilde. Aprende para que yo no tenga que humillarte. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces yo decido humillarme. Pero el Señor es el que decide, vamos a humillarlo un poquito más. Voy a ceder. Hay lugares donde hay gente peleando una silla. Hay gente peleando un cargo. Gente peleando un puesto. Sí, hay lugares donde hay gente peleando. Es Dios. Mire, Dios le dijo a David, tú eres el rey de Israel. Pero David no se sentó en el trono hasta que Saúl murió. Y mientras tanto, ¿qué tenía que hacer David? Huir. Y era el rey. Hueso seco. Bueno. El Señor nos da la interpretación y aquí ya hemos hecho la aplicación. Ahora vamos a mirar el himno nacional de Israel. Observe un momentico, yo me traje aquí la letra para que usted escuche cómo dice en español. Dice: mientras palpite el corazón de un alma judía, rumbo al oriente dirigimos la mirada a Jerusalén. El coro dice: no estará perdida la esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sión y Jerusalén. ¿Sabe cómo se llama el himno? Hatikva, la esperanza. ¿Y qué dicen ellos? Perdieron la esperanza. ¿Dónde habla el himno nacional de Israel del Mesías? ¿Dónde habla del Señor? No pierdas la esperanza, mi hermano. Nosotros tenemos esperanza. Hay un pasaje aquí que me gustaría leer. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay esperanza, mi hermano. Hay esperanza. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Hoy entrevistaron a un famoso actor de Norteamérica. Es muy famoso. Ha hecho películas, Terminator y bueno. Y le dijeron: ¿qué dice usted de la muerte y del más allá? ¿Sabe qué dijo el hombre? Yo no creo que hay más allá. Aquí hacemos todo y de aquí para la tierra. Pero entonces, ¿usted no cree que hay algo más allá después para nuestra alma? No, yo creo que aquí se acaba todo. Una pregunta: el ser humano que siente, que tiene conciencia, que sueña, que puede alcanzar grandes cosas, ¿nació para vivir solo unos cuantos años aquí? ¿Ese es el todo?
Oiga, creer algo así es una total desesperanza. Yo tengo la esperanza de que el día que yo parta de aquí, voy para la Nueva Jerusalén. Y debo confesarles que cuando me convertí al Señor, una de las dudas, miedos, temores más grandes que yo tenía, era que yo, siendo tan jovencita, 16 años, yo le tenía miedo a la muerte. Porque yo veía el otro lado, como le decíamos en mi casa, no, del otro lado no hay nada, hay oscuridad. Y no se sabe quién vive allá, así, algo así más o menos. Entonces yo decía, me va a tocar irme a mí sola, al más allá, donde no se sabe qué pasa. Entonces cuando yo conozco el mensaje de Jesucristo, una de las cosas que a mí me impactaron y me motivaron a entregar mi vida a Jesús, es que resolvía completamente el problema de cuando partiera de este mundo. De ahí en adelante tengo paz, porque sé lo que va a pasar. Y esa paz me da esperanza, alivio. ¿Cuántos tienen ese alivio? ¿Usted está seguro? ¿Usted sabe qué va a pasar con usted? ¿Usted tiene esperanza? ¿Y qué esperanza, verdad? Hay de los que se lo pierden. Por lo tanto, la resurrección, vamos a mirar nuestro segundo punto, nos quedan 5 minutos. La resurrección de Israel se va a dar en 2 etapas. Mira lo que dice el pasaje. 4 veces se menciona la palabra sepulcros, sepulcros, sepulcros. Quiere decir entonces que el Señor le está diciendo a Israel, este tiempo va a terminar con la resurrección. Las resurrecciones en Israel se van a dar en varias etapas. Así, en primer lugar, de acuerdo a lo que enseñan los pasajes paralelos a Ezequiel capítulo 37, los sepulcros de Israel se abrirán en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo se van a abrir los sepulcros de Israel? En el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuáles son los sepulcros? En Israel ahora mismo está la tumba de Abraham, la tumba de Sara, la tumba de Lea, la tumba del rey David. Esos son los sepulcros que simbolizan que toda la nación, así es como se siente, huesos secos. Esas tumbas se van a abrir. No es que la persona va a salir por la pared, no. La tumba tiene que abrirse para que el cuerpo allí sepultado salga. ¿Sí estamos entendiendo? Ustedes escucharon lo mismo que yo. Nosotros, cuando resucitemos, si hemos partido de este mundo, póngame atención, si hemos partido de este mundo antes de que el Señor venga por la iglesia, nuestros cuerpos sepultados van a volver a la vida. Amén. Lo mismo va a pasar con el cuerpo de Abraham, de Sara, de David, el rey de Israel, Jacob, Lea, Raquel, José. Todos esos cuerpos van a ser resucitados, se van a levantar de la tumba. Y para poder salir de la tumba, ¿qué hay que hacer con la tumba? Tiene que abrirla. La segunda resurrección que va a participar, de la que va a participar Israel, será cuando termine la gran tribulación. La gran tribulación es un tiempo de mucha angustia para Israel.
Ya no serán dos pueblos. La iglesia y Israel será un solo pueblo delante del Señor. Pero el Israel que se va a quedar aquí para la gran tribulación, que va a ser perseguido por el anticristo, esas almas van a resucitar al final de la gran tribulación. Y son santos. Vamos a mirarlo. Daniel capítulo 12, versos 1 al 2. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cuándo se van a levantar los que mueren durante la gran tribulación, durante el tiempo de angustia? Al final de la gran tribulación. ¿Cuándo nos vamos a levantar nosotros, la iglesia, si estamos dormidos cuando el Señor venga? En el arrebatamiento. El arrebatamiento es antes de la gran tribulación. La iglesia no va a atravesar por la gran tribulación, así que no te atribules. Vive en paz. Nosotros no vamos a atravesar la angustia para Jacob. Así lo llama el profeta Jeremías. Angustia para Jacob. Y también lo llama aquí el profeta Daniel. Si Israel entiende, cuando Israel se dé cuenta de que muchos cristianos fueron llevados al cielo o desaparecieron, las tumbas se abrieron, ¿qué debe pensar Israel? Ahora venimos nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de los cuatro vientos va a trabajar en ellos, en Israel. ¿Estamos entendiendo? El que no se levante antes de la gran tribulación nunca se va a levantar. ¿Se va a levantar cuándo? Para el juicio, segunda resurrección, y para condenación eterna. Los 144,000 sellados, ellos van a morir por causa del nombre de Jesús en la gran tribulación. La cosecha grande que está allí en Apocalipsis capítulo 7, cuando Juan pregunta, o un anciano, uno de los ancianos, le pregunta a Juan: esta gran multitud, ¿quiénes son y de dónde han salido? Y Juan le dice: bueno, no sé, tú lo sabes. Y el anciano le responde: estos son los que han salido de la gran tribulación. Hay gente que cree que esa es la iglesia. Les faltó estudiar más. ¿Quiénes son esos que salen de la gran tribulación? Son Israel. 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 Hay dos testigos poderosos. El anticristo los va a matar a la mitad de la gran tribulación. Sus cuerpos van a estar tendidos en la plaza principal de Jerusalén durante 3 días. ¿Y sabe usted qué va a pasar después de 3 días? El Espíritu Santo entra en ellos. Recobran la vida. Ellos son transformados y delante de los ojos de todos los habitantes son llevados al cielo. Eso está descrito en Apocalipsis capítulo 11. Y por último, todos los santos que van a morir en la gran tribulación por causa del Señor van a resucitar. Amado hermano, esa es nuestra esperanza. Esa es. Pero ¿sabe qué? Yo no me voy a dejar secar
Yo voy a sujetarme a la voluntad de Dios. ¿Voy a sujetarme a qué? A la voluntad de Dios. Vamos a orar. Póngase un momentico sobre sus pies y vamos a hacer esta oración todos juntos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Muchas gracias. Padre, en esta hora te estamos rogando que por tu misericordia avives la esperanza de la salvación, la esperanza de la resurrección en todos nosotros. No queremos ser como los que no tienen la esperanza. No queremos ser como los que se han secado y piensan que ya esta es toda la vida y no hay más. Nosotros tenemos la esperanza de la resurrección gracias a Jesús de Nazaret. Creemos en Él, creemos que es Dios y creemos que Él viene por segunda vez por nosotros. Gracias te damos. Muchas gracias. Vamos a hacer una oración. Le pido por favor hacerla de corazón. En esta oración lo que perseguimos es que nada tenga el poder de secarnos, que nada tenga el poder de dejarnos sin esperanza. Si yo entiendo esto, entonces yo estoy avivado en el Espíritu Santo. Vamos a decirle al Señor y vamos a confesarlo. Vamos a decir: Jesús de Nazaret, gracias por haber entregado tu vida por nosotros. Ahora nosotros tenemos esperanza de que seremos transformados si estamos vivos. Resucitaremos si hemos muerto, porque hemos creído en ti. Ayúdanos a perseverar y llénanos de tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Queremos confesar que nos levantaremos por tu gran poder en la primera resurrección, cuando se levantarán los patriarcas de Israel. Ayúdanos a permanecer en ti. Confieso que mis huesos tienen vida, que mi cuerpo espiritual está vivo. Confieso que tengo vida y vida en abundancia. Confieso que creo en tu palabra. Gracias te doy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.